buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte, como ayer tuvimos una interrupción en el programa por una transmisión especial de interés periodístico, pues vamos a continuar nuestra conversación con Aurora Morales. Ella es la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Y en la segunda parte vamos a conversar con Teodoro Campos, diputado del partido Avanzada Progresista, cuyo presidente es Henry Falcón, gobernador del Estado Lara. Bueno, bienvenida, Aurora, nuevamente a Vladimir a la Una. Así es. Así es, a continuar la conversación que teníamos ayer. Y como ayer hablamos un poco de lo internacional, me gustaría, como tú eres presidente del Consejo Legislativo, ponderar las razones que tú creas puedan existir para que no se hagan en esta oportunidad, como siempre se ha hecho, elecciones de gobernador y de Consejo Legislativo al mismo tiempo. ¿Por qué, por ejemplo, se le va a extender, si fuese el caso, el mandato a los legisladores regionales? ¿Por qué no hacer esas elecciones conjuntas como siempre se ha hecho, para que un gobernador arranque con un Consejo Legislativo que tenga una correlación de fuerza parecida a la que le dio el triunfo, ¿no? Bueno, no, me imagino que debe ser la aceleración que se le ha dado a este proceso. No Ajá. es igual. Ahorita tiene una cantidad de candidatos bastante grande. Ajá. Y la celeridad y los acuerdos, pues, hay que hacerlos en poco tiempo. ¿Y por qué esa prisa? ¿Por qué esa prisa? Bueno, porque entre mayor celeridad le demos a la situación de paz que estamos viviendo en los actuales momentos, es necesario para el país, en la búsqueda de la normalidad. Hubo una oportunidad histórica que fue la de la constituyente, y la oposición en ese momento no tuvo la habilidad de carácter político de aprovechar esa oportunidad para el diálogo, para el debate de ideas, de programas. Bueno, de porque había proyectos. cuestionamientos de fondo a la legitimidad de la convocatoria. Eso no había, no. ¿Qué de fondo? O sea, hasta en el libro de Alambré Bercarías que sacó en el 2007, decía que no había necesidad para convocar una constituyente que se hiciera un referéndum. Bueno, cuestión de criterio, pero en todo caso, fíjate, porque bueno, fíjate, para algunas cosas el pensamiento de Alambrúer es válido, para otras no. No, sino que te digo, depende de la habilidad política. Okay, pero, si yo digo que yo tengo mayoría en el país, ¿ok? ¿Por qué no aproveché esa oportunidad? Bueno, porque se puede pensar que hay un escenario cautivo para favorecer al gobierno. Son interpretaciones. Por ejemplo, cuando tú ves que el Estado Trujillo tiene la misma cantidad de constituyentes que una región, digamos, mucho más grande, o Maroa del Estado Amazonas tiene una cantidad de constituyentes equivalente a la que tiene un municipio de los más importantes del país numéricamente en cuanto a habitantes, de 1 millón o más habitantes, pues hay razones para la discusión. Pero más allá de eso, está el tema de que en la oposición hay el criterio de que se están colocando alcabalas muy complicadas para que la oposición participe, es decir, para de alguna forma tratar de disuadir a la oposición de participar en las elecciones por eso que regionales. Te digo, por eso digo, depende de la habilidad política de cada quien. Se supone que si tenemos el sistema electoral más moderno del mundo, ¿cómo es que no se puede hacer una elección de gobernadores y de consejos legislativos simultáneamente? Bueno, si es natural. ¿Y cómo si tú estás pidiendo elecciones de carácter regional, cómo tú no sabes cuáles son los liderazgos auténticos que hay en cada región y tú no has preparado esos escenarios? Pero eso no es una dificultad. Si tú convocas elecciones de diputados, te aseguro que los partidos los tienen. Pero háganlo y aprovechen la oportunidad. Ahora, lo más importante es que nos encaucemos por el camino democrático y que los sectores de la oposición que no están de acuerdo con esa violencia desatada en el país, con ese paramilitarismo, con ese terrorismo, con ese secuestro de la gente, oye, se habla Ahora, el camino yo que te pregunto, hacerse. por ejemplo, si tú eres candidata a una gobernación de Miranda o de cualquier otro estado del país, bueno, tú eres mirandina, mañana hay elecciones y tú ganas, por ejemplo, con el 60% o el 50%, 51% de los votos, ¿te gustaría continuar con un consejo legislativo en el cual tú seas minoría, por ejemplo, o que no se parezca a la correlación de fuerzas actual? ¿Por qué eso debe ser así? Bueno, mira, yo, por ejemplo, te puedo decir nuestra experiencia en Miranda. El Consejo Legislativo de Miranda no ha sido un elemento de obstrucción de la gobernación de Miranda, en lo absoluto. Inclusive hemos ayudado en temas como es el tema de los trabajadores, para que allí los trabajadores se les cumplieran sus compromisos, ¿no? Jamás tú me has oído a mí utilizar descalificaciones que no sean las críticas objetivas y constitucionales que uno le puede hacer a Enrique Capriles.
Claro, eso es un nosotros no hemos sido, además tenemos un ambiente allí que nosotros podemos discutir y debatir tranquilamente, sin descalificaciones entre los legisladores opositores, que son 7, y nosotros que somos 8 legisladores bolivarianos. En todo caso, ha habido clima de respeto. En todo caso, a mí no me quedan claras las razones por las cuales no hay elección, o por lo menos no se ha anunciado la fecha. Ojalá el CNE me corrija y anuncie la fecha para las elecciones de candidatos de legisladores regionales. Imagínate que eso fuera a nivel nacional, que se convoquen las elecciones presidenciales y no se convoque elección de los diputados a la Asamblea Nacional. Bueno, o sea, no coinciden. No coinciden. Bueno, pero no coinciden exactamente, pero no coinciden porque la Asamblea dura un año menos. Pero me refiero a que debería coincidir al inicio de un periodo con parlamentarios nuevos. Necesariamente no, porque acuérdate que, por ejemplo, hay regímenes donde se renuevan porcentajes parcialmente. Pero es la primera vez que ocurre que se hacen elecciones de gobernadores y se deja parte de los consejos legislativos. Bueno, aquí siempre han habido primeras veces. Por ejemplo, cuando Hugo Chávez fue candidato a diputado, se separaron las elecciones y a presidente y se hizo un reglamento. Claro. Algo parecido a lo que se ha hecho ahora. Es decir, son utilización de algún tipo de maniobras o manipulaciones. Ahora, lo importante es que creemos un clima de convivencia en el país. Por ejemplo, ese tema de pedirle eso que han dicho, de que le van a pedir constancia de buena conducta a los diputados. Bueno, eso lo dijo Diosdado Cabello. Eso lo dijo Diosdado Cabello. Y no tiene suficiente fuerza la opinión de Diosdado Cabello. No es vinculante. No es vinculante. Ajá. Lo que diga Diosdado Cabello no es vinculante. No es vinculante. Es un partido. Es una opinión personal. Un organismo colegiado, su opinión personal. Es más, yo creo que si la gente se mete por la senda de la vía democrática, eso es nuestro objetivo. Ahora, por ejemplo, fíjate, eso de que supuestamente la Comisión de la Verdad pudiera tomar medidas cautelares, eso que se está anunciando, para una vez incluso a lo mejor un candidato, si hay una denuncia, pues esa candidatura no iría si hay una denuncia de que estuvo involucrado en la violencia, que es un término muy relativo. Por ejemplo, convocar una manifestación no te tiene por qué ser responsable a ti de los muertos que hay allí, por ejemplo, ¿no? Un candidato que sea gobernador, por ahí, si al caso vamos, todos los candidatos de la oposición han ido a las marchas, que yo sepa, ¿no? Bueno, mira, aquí cada uno de nosotros nos conocemos y ayer tú y yo lo hablábamos en la pausa esa larga que nos metieron, que nosotros hacíamos muchas marchas pacíficas también en nuestra época, siendo oposición, y eran pacíficas, y de repente se nos metía gente allí, grupos, focos, etcétera, que perturbaban las marchas, y eso nos hacía que nos desenfocáramos del objetivo que nosotros teníamos planteado en la marcha. Entonces era pedir la libertad de los presos políticos, pedir que pusieran presos a los policías que habían de repente matado a alguna persona allí, etcétera, ¿no? Esos grupos y esos focos de extrema siempre van a existir. Sin embargo, fíjate, vamos a conversar de eso al regreso. Pero aquí en este caso, Vladimir, se viene denunciando, inclusive hubo videos del propio Leopoldo López entrenando a la gente para la vía armada y violenta antes del año 2014. Okay, pero fíjate uno siguiente, y vamos con esto al regreso a la pausa. Tú fuiste militante del Partido Comunista, como yo fui militante de la Juventud Comunista también. Y recordamos, de la Juventud Comunista, tú debes recordar muy bien lo que fue la paz democrática. Imagínate tú, el Partido Comunista no estaba legal, pero pudo legalizar a UPA, que fue un partido que participó y llevó candidatos incluso al Parlamento. Imagínate tú si el gobierno de la hubiera dicho, bueno, los que participaron en la lucha armada no pueden ser candidatos. Ahí los comunistas participaron. Perdóname, pero vamos a arreglar eso. Estás hablando de la opinión de una persona. Ajá, claro. De una persona. Además, te puedo decir que a mi padre nunca se pacificó. Ah, bueno, pero fue electo para... Fíjate, con todo y eso... Mi padre... Con todo y eso lo eligieron diputado. No, ¿usted sabe cuándo lo eligieron diputado? En el año de 1900... Bueno, después del... En el 2000, en el 2000. Creo que fue. En el 2000. Bueno, fíjate, en el 2000. para que tú veas. Vamos a hacer la pausa. Eso fue en el 62. Vamos a la pausa. Ya venimos con Aurora Morales para la segunda parte del programa. Ya regresamos. Política a la una, nuestra etiqueta. Morales, la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Por aquí hay preguntas, ¿no? Solo pregunto, si están tan seguros que tienen gente que los apoya, si son constituyentistas, ¿por qué ahora, señor, lanzan a gobernadores? No entiendo esta pregunta mucho, ¿no? Mari Medina, pregúntale a la señora qué tan normal es posar orgullosamente en una foto con una bufanda de Hezbollah. Paz. Y
eso le molesta a ella no sabe que el Hezbollah es un partido legal en el Líbano y que forman parte del gobierno en el Líbano. Ahora que a una organización como Hezbollah le hagan una campaña de demonización en el mundo es otra cosa. Pero para mí es materia de orgullo que los que luchan por la causa del pueblo de Palestina y por la determinación de los pueblos hagan un reconocimiento de mi persona. No tengo ningún problema en eso. ¿Qué le dices tú a los integrantes de la comunidad judía que pueden estar viendo este programa y piensan que le estás haciendo, digamos, apología de un grupo que es señalado como terrorista? Mira, yo al pueblo judío lo respeto. La comunidad judía es una cosa y los factores sionistas son otros, ¿okay? Que son muy diferentes, terroristas, que han ocupado las tierras del pueblo palestino, que los han agredido, que los han aterrorizado, que los han asesinado, ¿no? Son cosas distintas. Continuamos. Carmen del Valle, pregúntale a Aurora que todavía nos deben aumentos, que el presidente aumentó. ¿Cuándo pagan? Bueno, yo creo que esa pregunta se le deben a preguntar a Enrique Capriles, que antes había que buscarlo aquí en la autopista Francisco Fajardo, encabezando la Pero el gobierno bajó esos recursos. ¿Ah? El gobierno bajó esos recursos. Claro, el gobierno, los recursos que lo que se compromete el presidente Nicolás Maduro los baja. Pero fíjate y que... fíjate tú que tanto el dinero que le ha dado el gobierno a la gobernación de Miranda, que en diciembre le sobraron más de 1.000 millones, 1.300 millones de bolívares. Pero yo entiendo que hasta hace pocas semanas, incluso porque supe que en el estado Lara el gobierno no había bajado unos recursos e incluso los trabajadores tenían 2 quincenas sin cobrar, 2 dosados que no cobraban. ¿En Miranda no pasó eso? Mira, en Miranda no, porque fíjate tú, yo soy consejo legislativo y el dinero que nosotros recibimos lo recibimos de parte de la gobernación. Nosotros estamos acostumbrados a presupuestar los compromisos que tenemos con los trabajadores y tenemos nuestras partidas y utilizamos, si no ha llegado el dinero, nosotros lo utilizamos y cuando llega el dinero nosotros lo reponemos. En la gobernación de Miranda, lamentablemente con Enrique Capriles lo que hacen es chillar de que nunca hay dinero y como te digo, hasta en el mes de diciembre le sobró este dinero. Y había cancelado todas las deudas con los trabajadores. No tenían deudas con los trabajadores. ¿Por qué la sanción a Adriana Ahorita Delía? hay compromisos y esos compromisos se cumplen. ¿Por qué la sanción a la inhabilitación a Adriana Delía? Bueno, porque realmente la que ha administrado la gobernación de Miranda y la sanción Enrique Capriles son sanciones de carácter administrativo. Por supuesto, si ella ha sido copartícipe o partícipe decisiva, entonces también la inhabilitan. ¿Sientes que la Contraloría mide igual a la gobernación de Miranda que a cualquiera del chavismo? ¿Cómo que a cualquiera del chavismo? A cualquier gobernación del chavismo. Bueno, la Contraloría del Estado Miranda, por experiencia propia, nosotros tuvimos a la Contraloría metida en el Consejo Legislativo durante un año casi. ¿Y qué encontraron allí? Y siempre que quieren entrar, entran, pues ese es su papel. Bolívar Divisa, ¿usted cree que habrá elecciones presidenciales para este año 2018 con tanto rechazo hacia el presidente Maduro? ¿Cómo? ¿Usted cree que habrá elecciones presidenciales para este año 2018 con tanto rechazo hacia el presidente Maduro? Bueno, estamos en el 2017. Es el año que viene. Y las habrá en el momento que corresponda. Malo ha sido que en el año 2016 con ese CNE tuviera un triunfo coyuntural la oposición, todos los triunfos son coyunturales. Y además de eso, sí, lo que pasa es que los nuestros no se reconocen. Siempre son fraudulentos, los de ellos son legales. Esos sí son legales. Con el mismo Consejo Nacional Electoral, y apenas llegaron, lo que plantearon fue que en 6 meses ese presidente iba a estar afuera. Inclusive este mismo año dijeron que en el mes de febrero, que en un mes Nicolás iba a estar afuera. Y no estuvo afuera, y no estará afuera, y se cumplirá el periodo constitucional. Bolívar Divisa, ¿usted asegura que si la oposición ganase 23 gobernaciones, el gobierno lo aceptará muy democráticamente? Bueno, el gobierno respetará las decisiones que tome el pueblo venezolano de forma soberana. Disculpe el atrevimiento, ¿por qué usted dijo ayer que el violinista está preso por violento? ¿Tocar violín es violencia? Preguntan por acá. Bueno, eso lo dice esa persona. Yo no creo que el violinista estaba en esas marchas por el violín. ¿No? ¿Por qué estaba? Por razones de carácter político. Claro, pero por eso deberían que partirle el violín, detenerlo y herirlo. Esas manifestaciones eran de carácter violento. Ahora, todo el mundo sabe que ese muchacho andaba con su violín tocando, ¿no? Está bien, y puede haber un cura también, y puede haber un padre palmar, etcétera, ¿no? Eso no tiene absolutamente nada que ver con la persona. Estamos hablando de una acción y de unas manifestaciones
que fueron manifestaciones de carácter violento. Ajá, pero en el donde caso, hubo en el guardias caso de él, nacionales, ¿qué se le puede atribuir de violencia a a él, por guardias ejemplo? nacionales asesinados, Bueno, hubo manifestantes guardias asesinados nacionales también. heridos, inclusive allá en Altos Mirandinos, un sargento allí en Los Alias, ¿no? Con el beneplácito del alcalde, y un sargento asesinado y un coronel que fue herido. Pero fíjate que es muy... Yo creo que cualquier asesinato es condenable, pero muchas veces yo entrevisto voceros del chavismo y no hacen referencia a los que han sido asesinados por funcionarios de los cuerpos de seguridad en las marchas. No se hace mención, porque si no? un uniformado llegara a asesinar a algún manifestante, así sea de carácter violento, eso va preso. Eso va preso. ¿Y tú tienes garantía de que están presos todos los que han asesinado a manifestantes? Están detenidos. ¿Están todos los que han asesinado? Están detenidos. ¿Están detenidos? ¿No ha habido impunidad? No ha habido impunidad. Están detenidos. ¿Tú puedes garantizar eso? Claro que sí. Bueno, continuamos. Que todos los días caen por manos de aquí en los Valles del Tuy, específicamente Santa Teresa. Está hablando de la situación del AMPA en Santa Teresa. Vladimir, ¿no crees que la inscripción de partidos de la MUD a las elecciones de octubre es reconocer al CNE? Me preguntan a mí. Bueno, a mí me parece que es una decisión política. Ellos van a sus elecciones y, por supuesto, están yendo a un acto organizado por la autoridad electoral y, bueno, como tal, yo no sé si es un reconocimiento o no, pero esa es la autoridad electoral y por lo tanto hay que inscribir los candidatos, eso es punto. Ahora, que haya cuestionamiento a la autoridad electoral ya es otra cosa, ¿no te parece? ¿Quién es la entrevista pero como me preguntan a mí, yo no respondo. Te preguntan a ti. A mí, claro. Para provocarte a ti. No, claro. Esos constituyentes de cada estado le pueden pasar por encima a cualquier gobernador electo. Pregunta Sagitar. ¿Cómo? Pregunta Sagitar. Esos constituyentes de cada estado le pueden pasar por encima a cualquier gobernador electo. O sea, si por ejemplo un gobernador es electo, la constituyente puede tomar decisiones contrarias a las decisiones que tome el gobernador. Me imagino yo que es la pregunta, ¿no? Bueno, pero me imagino que están hablando del Consejo Nacional Electoral, no de la constituyente. No de la constituyente. No, está funcionando un Consejo Nacional Electoral. Aquí dice Nintur, un saludo a tu invitada, mis respetos. Josué Rodríguez, señora Morales, conocí a su señor padre, Víctor Hugo Morales, soy sobreviviente del porteñazo del 62. Otro comentario. La pregunta es por qué siempre son los mismos candidatos los que pertenecen a la constituyente ahora para la gobernación, ¿verdad? ¿Por qué ese detalle? ¿Por qué si alguien votó para elegir a un candidato a la constituyente, ese candidato a los pocos días es designado candidato a una gobernación? ¿Qué pasa con esa representación? ¿Se pierde? ¿O ese candidato sigue siendo constituyente? ¿Se puede ser poder constituido y poder constituyente al mismo tiempo? No, tú puedes ser, o sea, como candidato a, una vez que eres electo, allí sí deja de serlo. Ajá. O sea, ya esa persona no es candidato. Una vez usted es electo. Y esa persona gobernador, optando por un cargo. Igual los diputados, Los diputados. Bueno, son diputados hasta que asuman el cargo. Son candidatos por eso. Y si salen electos, dejan de ser diputados. Lo que no puedes tener es dos cargos de representación popular. Pregunta Américo Méndez, ¿vivimos en democracia? ¿Las mayorías deciden en nuestro país? Yo creo que sí, y si hay una democracia participativa y protagónica, y qué mejor ejemplo que la Constitución, que antes hicieron constituciones, y esas constituciones las hacían en un cenáculo, ¿no? Ahora no, las constituciones se debaten con el pueblo, y esta Constitución va a ser llevada al seno para que el pueblo soberano decida. Carmen del Valle, dile que el aumento de los 97.000 y los tickets de 157.000 no han bajado a los recursos, esos recursos no han llegado, dicen. Bueno, esos recursos pueden tener la plena seguridad que llegarán. Inclusive el Consejo Legislativo el viernes aprobamos los 2 créditos adicionales que están en Gaceta, los fines que apenas llegue el dinero a la tesorería de la organización de la gobernación, pues ya llegó el primero de más de 8.000 millones de bolívares. Apenas llegue que era el primero, que no ha llegado aún, apenas se ejecute el compromiso del presidente Nicolás Maduro con los trabajadores. Claudio pregunta por aquí, diputado, ¿usted cree que el G2 cubano hace vida en Venezuela? Pregunta. Mire, yo creo que en Venezuela y en todas partes del mundo funcionan todas las agencias de inteligencia, absolutamente todas, especialmente la CIA, ¿no? Que tiene un papel en todo el mundo, además todos sabemos qué tipo de papel tiene.
¿Hay más CIA que G2 en Venezuela? Yo creo que sí. Ajá. Si respetan la voz del pueblo, ¿por qué crean gobiernos paralelos? ¿Garantizan que no pasará en estas elecciones? Por ejemplo, que si gana la oposición van a crear gobiernos paralelos. Pero ¿cuáles gobiernos paralelos? Bueno, Corpo Miranda, Corpo Lara, etc. Pero lo que pasa es que ante la inexistencia de una gobernación de Miranda, con una de sus principales competencias del gobernador, que es la materia de seguridad, si no hubiese sido por el gobierno nacional, el estado de abandono en que estaba el estado Miranda, era terrible, absolutamente terrible. Gracias a la participación del gobierno nacional y de la propia Corpo Miranda, el estado Miranda no está abandonado. Porque ¿dónde está imagínate Enrique tú que Capriles? Alguien considere que... Pero yo pregunto, ¿está Enrique Capriles? ¿Dónde está? Lo que hace es ¿Él no va para su despacho nunca? No va nunca. Nunca, no tiene relación. ¿Qué le reconoce toda la gestión de Enrique Capriles? Nada, no tiene nada que reconocerle. Mira, yo creo que al inicio de la gestión nuestra, se hizo un esfuerzo a los fines de que Enrique Capriles se pusiera derecho. Hubo algunas cosas donde él hizo el esfuerzo, pero qué va, después imposible. La ambición por la carrera presidencial hace que él pierda la perspectiva, como la perdió ahora encabezando él directamente la violencia. Ahora, cuando se crean gobiernos paralelos bajo el criterio o entidades paralelas que manejan recursos, que eso deberían ser a la entidad, ¿no se está también justificando que mañana cualquiera diga, mira, el presidente no está cumpliendo, entonces hay que hacer un gobierno paralelo? No, nosotros no tenemos, bueno, yo creo que los que lo estaban intentando hacer con una Asamblea Nacional haciendo lo que le daba la gana, nombrando ahorita 13 magistrados para nada, etcétera. Yo creo que lo han estado intentando hacer y además que dicen que tiene que haber como un gobierno de transición, eso lo han intentado hacer. El asunto no es que tú lo intentes o lo digas, sino que lo hagas. Ahora, nosotros no hemos creado gobiernos paralelos. ¿Cómo eligieron a Héctor Rodríguez candidato a la gobernación de Miranda? Eso lo decidió la Dirección Nacional del partido. ¿Y ustedes estuvieron de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Parece que es un muchacho sumamente preparado, inteligente. Me siento muy identificada con su discurso. Creo que es un joven. Hay que hacer que las nuevas generaciones pues asuman responsabilidades y posiciones. No solamente él. Hay otros jóvenes que también las están asumiendo, así como tenemos una cantidad de constituyentes, de diputados a la Asamblea Nacional, de miembros a los consejos legislativos. O sea, hemos tomado en cuenta a los jóvenes. Te agradezco mucho, Aurora, que hayas venido al programa. Bueno, gracias, Vladimir. Muchas gracias. Aurora Morales, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Y me dijiste que me ibas a dar los nombres de algunos constituyentes por el Estado Miranda. Bueno, cómo no. Para conversar con ellos también. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya venimos con Teodoro Campos, diputado del Estado Lara. Lo conocen allá como Comando. Ya venimos.